Muy buenas tardes, amigos. Estamos en su programa Enigmas y Paradigmas del siglo XXI con su servidor Tomás López. Esta tarde vamos a hablar acerca de uno de los fenómenos más comunes en la humanidad, que es el miedo. Decía ese gran estadista norteamericano, aquel presidente inolvidable que tuvieron los norteamericanos, el honrado hábil Abraham Lincoln, que solamente hay que tenerle miedo al miedo. Y bueno, pues esta es la cuestión de el por qué los seres humanos tenemos este miedo, que en cierta forma es una de las digamos que máximas emociones humanas. Las emociones son básicas. Hay algunas emociones como estas, como el miedo, como la ira, como el amor, como el deber, que se consideran emociones básicas. Estas emociones básicas tienen su grado de aportación al ser humano, porque evidentemente son parte de nuestro ser y son para que podamos nosotros en un momento dado lograr trascender algunos de los problemas que generalmente tenemos los seres humanos, a los que nos enfrentamos. Hay un conjunto de elementos que se llaman receptores nociceptivos, y estos pues se encuentran en torno a nuestro organismo. En todo nuestro organismo se encuentran estos receptores nociceptivos que nos permiten sobrevivir, que hacen que nosotros tengamos de alguna manera la posibilidad de sobrevivir en este plano de la existencia humana. Estos receptores nociceptivos tienen que ver también con el ritmo metabólico, con las alteraciones que se generan en el medio ambiente. Tiene que ver con el flujo de nuestro kit de drogas internas, endorfinas, dopamina, serotonina, que pueden neutralizar las señales del dolor, pueden disminuir la ansiedad y aumentar la sensación de bienestar para lograr la homeostasis o el equilibrio que requiere nuestro organismo para funcionar adecuadamente, y que a lo que los médicos le llaman homeostasis, les decía. Mediante estos famosos opiáceos internos nosotros encontramos este estado homeostático. Es un estado en el que evidentemente nosotros los seres humanos tenemos obtenemos una gran respuesta a nuestras necesidades de equilibrio, para que nuestro funcionamiento en este mundo sea óptimo y sea adecuado. Nuestro equipamiento en este sentido tiene que ver con todas estas cuestiones y nos lleva a que logremos nosotros la supervivencia de una manera sumamente adecuada. Si no tuviéramos estos elementos, nuestra vida sería muy difícil, sería muy compleja, sería simplemente casi imposible que nosotros pudiésemos sobrevivir, o que pudiéramos trabajar de una manera más adecuada.
Entonces, todos estos elementos hacen posible que nosotros nos encontremos de frente con la realidad y que desarrollemos la vida de una manera adecuada, porque de otra manera, si nosotros no tuviéramos miedo, hace mucho tiempo estaríamos muertos, evidentemente. El miedo entonces es una respuesta biológica, es una respuesta neurológica para que nuestras emociones se estabilicen, para que nuestros estados sean adecuados y que podamos armonizar con el entorno, pero bueno, pues en el caso de la gente que tiene problemas de adicción, como dado que nuestro sistema es una red de información, está conectado por grupos de neuronas de primero, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Las de primero y segundo tienen su sinapsis o su región de conexión en el tronco cerebral, en la espina dorsal, y las de tercer y cuarto orden en el tálamo y en la corteza cerebral. Nuestro sistema límbico, donde están almacenadas las emociones, es la parte del cerebro que incluye el tálamo y el hipotálamo, la amígdala, y que regulan las emociones, la memoria, el hambre y los instintos sexuales. Las reacciones que se generan como resultado del aviso de estas terminales nerviosas que les decía yo hace un momento, se llaman nociceptivas, que nos avisan o nos alertan de las amenazas que vamos encontrando en el transcurso de nuestro paso por el día a día. Nos envían, bueno, pues señales de peligro, de advertencia al organismo para que nosotros nos pongamos alerta y logremos de alguna manera trascender esos momentos problemáticos y encontremos, bueno, pues de alguna forma la solución, las alternativas de solución a esta cuestión del miedo. No del miedo, sino de las amenazas o de la amenaza que en ese momento se está gestando en torno a nuestra existencia alrededor de nosotros, que nos está generando problemas, que nos está poniendo en peligro nuestra integridad, y entonces de esa manera nosotros nos alejamos del miedo. El miedo puede tener efectos mortíferos, venenosos, deleterios. Solo la necesidad de concientizar que, si bien nos evita sufrimientos, no podemos vivir miedosamente. El resultado, amigos, sería la frustración, la conmiseración, el vivir arrepintiéndonos constantemente de aquello que no hicimos más que de lo que hicimos, dado que el miedo nos paralizaría y no podríamos enfrentar las circunstancias. Cada susto nos crea 100 miedos y a su vez cada uno de ellos crea 100 sustos, y de esa suerte se va engendrando una especie de círculo vicioso que nutre nuestro miedo, haciéndonos tomar proporciones descomunales, y esto llegaría a invalidarnos, a anularnos, a paralizarnos para toda acción. El denominado miedo imaginario, o algunos psicólogos le llaman el eco o la sombra del miedo, contra el cual muy poco puede hacer nuestra razón, nuestra pálida razón fría, lógica, pero neutra, es prácticamente impotente ante los veloces y ágiles, cálidos y sutiles elementos de la fantasía pavorosa, de la fantasía del miedo. En lo general, ya hemos advertido que la imaginación es una sierva esclavizada por el miedo.
Es decir, cuando se alía el miedo con la imaginación, nos genera enormes dificultades, y como se dice, el miedo a todo y a nada. Hacia donde se dirijan nuestras fuerzas imaginativas, y están estas fuerzas imaginativas cargadas de miedo o de buen rollo, digamos, nos puede llevar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con que el miedo no esté envenenando nuestras vidas y nos esté generando este tipo de graves desplazamientos y cuestiones negativas dentro de el miedo, dentro de este asunto, que llega a ser paralizante, que llega a atrofiarnos la vida. Estos fantasmas de la imaginación se presentan en forma de dudas, presagios, sospechas, concretamente como temores. Entonces, tan pronto como la imaginación cabalga sobre ellas, nos va a traer a la tierra del miedo y nos lo va a instalar como un paisaje constante y dominante en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, esa es una de las cuestiones por las que hay que tener suficiente entendimiento y conocimiento sobre el miedo para que este no nos anule. Algunas gentes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vean ustedes esto, personas que nos hacen favor de acompañarnos esta tarde en su programa Enigmas y Paradigmas por Frecuencia Alternativa Radio. Algunas personas, fíjense ustedes, pongan mucha atención, sufren más en la vida porque pagan un tributo excesivo al miedo, porque sienten que tienen una ausencia, una falta de cartas de triunfo que los pueden autentificar frente a otros seres humanos. Es decir, que no han triunfado lo suficiente como para ser reconocidos por otras personas. Fíjense qué grave es este asunto, ¿no? Que uno se sienta menos porque no ha conseguido las mismas cantidades de triunfos que otros. Eso es algo verdaderamente absurdo y negativo, ¿no? Nefasto, en cierto sentido. Como el cerebro, bueno, pues almacena todas estas especies de secretos que no son tan secretos y que todos los seres humanos deberíamos ir conociendo. Hay otros que tienen miedo al sufrimiento, al dolor. El dolor es algo físico y el sufrimiento es el reflejo del miedo en la imaginación, que trata de anticipar las consecuencias dañinas de determinada situación, la que sea, ¿no? De una situación trágica o vergonzosa o comprometedora. Hay algunos otros que tienen miedo a la muerte, por ejemplo. El universo visible es hijo de nuestro instinto de conservación. Deseamos ser inmortales, pero tenemos que ser mortales. Deseamos conocer lo que nos aguarda más adelante, porque tenemos miedo de que sea la nada lo que nos aguarda después de la muerte. Y deseamos vivir un sufrimiento porque tememos vivir con él el resto de nuestras vidas. Otros temen a la enfermedad porque temen quedar desvalidos, otros a la soledad, dada la impresión de desamparo que ésta genera. Otros tienen miedo a la vida, tratan de anticipar el futuro y leen horóscopos, buscan pitonisas, oráculos,
Todo esto nos vuelve mecánicos y rutinarios, y de esa manera buscamos estar seguros hacia el futuro y anular lo espontáneo y lo inesperado. El miedo a los instintos, a las fuerzas oscuras y a las complicaciones que traen consigo estos instintos, el mal manejo de los deseos o la insatisfacción que de ellos se deriva, porque sabemos que mientras el placer es muy efímero en muchos casos, como el del sexo, el de las drogas, el del alcohol, el del dinero, son muy efímeros, sabemos que duran muy poco el efecto de estos placeres y volvemos a caer en el pozo del miedo. Alguien tiene miedo a las catástrofes generadas por la naturaleza, a los fenómenos ante aquellos que el hombre se siente indefenso completamente. En cierto sentido, todos estos miedos, todas estas cosas son realmente generados porque nosotros buscamos siempre tener mayores seguridades en la vida, ¿no? En el plano objetivo, los sujetos como nosotros adoptamos una actitud modesta, de autolimitación, así como para no evidenciar nuestras ambiciones y las posibilidades de creación de estas o de materialización de estas, y de esta suerte afirma uno su inmediato deseo de pasar inadvertido y no entrar en conflicto con el ambiente, es decir, como que nadamos de muertito, aún a costa de renunciar a ciertos gozos, siempre que uno crea que su consecución implica riesgo y por lo tanto entraña la posibilidad de sentir miedo. En el interior uno siente o racionaliza mucho para convencerse de que el comportamiento que uno tiene es justo. Ese es cómo comienza el ciclo del miedo en los seres humanos. Empieza, digamos, un tanto con lo que llamamos nosotros la timidez. Digamos, cuando avanza un poco más este miedo, ya los movimientos los hacemos con una actitud cautelosa y concentrada, ya no son espontáneos sino muy controlados según nosotros, para no despertar ninguna sospecha. Nos volcamos con toda disponibilidad y atención, nos volvemos extremadamente repetitivos porque a través de las rutinas tratamos de conseguir, decía yo hace un momento, seguridad. Y bueno, pues esos son algunos de los indicativos iniciales de que estamos procediendo con miedo, ¿no? ante cualquier situación. Y como decimos comúnmente, el tiempo se nos ha agotado en esta nueva etapa de su programa Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, y con esto damos por terminado este primer cápsula, primer programa sobre el miedo. Esperen próximamente el segundo programa sobre este asunto del miedo. Hasta